pero el principio de la tentación es el mismo. El principio de la tentación es separarnos de Dios, es llevarnos a depender de nosotros mismos para alcanzar una victoria, es ir en contra de lo que Dios ha dicho. Y en ese principio Cristo se movió, pero entonces Cristo se sometió al Padre y voluntariamente entregó su vida al Padre. La cruz nos revela una gran verdad, que no siempre Dios nos libra, pero que siempre la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros. Avanzando en Cristología, la importancia de la salvación en Cristo, la relevancia que tiene Cristo para nosotros, debemos entender entonces que Jesús vino no a probar que tú puedes vivir una vida impecable, no, porque el problema no es en el pacto de gracia, el problema es en el pacto eterno, en la obediencia perfecta que Adán podía brindar a su Creador, pero Adán no la brindó porque Adán no se sometió al Creador. Por otro lado, Jesucristo no vino a probar que Noé, que Moisés, que David, que Sansón, que José, que tú y que yo podemos vivir una vida sin pecado. No, Jesucristo vino a probar las mentiras de Satanás, que la ley de Dios no podía ser obedecida, que la ley de Dios era una carga, que los principios del gobierno de Dios hacen al hombre infeliz. Y Jesucristo vino a mostrar que el camino del amor, el camino de la obediencia, el camino de la búsqueda de Dios es el único camino que existe para la felicidad. Y que Adán, en su estado perfecto, podía obedecer a Dios, pero voluntariamente se sometió a las manos del engañador. ¿Ahora entiendes? La salvación no es por imitación. La salvación es por sustitución. Nuestros fundamentos, un legado, un destino, por sustitución, no por imitación, no por lo que tú hagas, porque nada de lo que tú hagas te va a dar la salvación. Todo lo que tú y yo hagamos está manchado por el pecado. Solo por la sangre emblanquecida del Hijo de Dios tiene real valor. Solo la sangre da valor. Solo Cristo da valor, porque solo Cristo salva, porque solo Cristo da corazón y amor para obedecer. Nuestro fundamento entonces está en Cristo, nuestra esperanza milenaria. Pero el problema no es la ley. El problema es la forma como algunos de nosotros queremos relacionarnos con la ley. Si le damos una función a la ley que ella no tiene, entonces nos vamos a ver en serios problemas. Hoy multitudes están dándole a la ley una función salvífica. Están poniendo a la ley en el corazón como la salvación. Y entonces están buscando frenéticamente una salvación legalista y farisea. Pero la ley no puede salvar, la ley condena. Otros han puesto el énfasis en la doctrina como medio de salvación, pero la doctrina no puede salvar, el que salva es Cristo. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Al ver la historia de nuestro mundo, al escuchar y al caminar en diferentes iglesias y al percibirlo, el problema es dónde colocamos el énfasis. La ley es un medio para conocer a Dios y vivir en obediencia. Pero una vez Cristo nos ha salvado, el Espíritu Santo nos habilita para obedecer la ley. Es decir, no hay gracia barata. Hay una gracia cara porque costó la sangre del Hijo de Dios. Pero la ley no tiene una función salvífica porque la ley solo condenó a nuestros primeros padres. Pero una vez Cristo nos ha salvado, una vez Cristo pende de la cruz, le vemos moribundo. Vemos la cruz puesta sobre el hoyo preparado para ella con gran violencia. Cristo extiende los brazos como medio de salvación para la raza humana. La ley pide obediencia y la muerte del pecador. Entonces aquella mano ensangrentada se extiende como medio redentor para la raza humana. Y es a través de su muerte,
a través de su muerte, como la obediencia perfecta de Dios es cumplida, Cristo se somete a Dios y en su muerte Él dice, Padre, por amor, consumado es. Consumado es el grito de victoria, consumado es, el mal ha sido vencido, el diablo ha sido desenmascarado, consumado es una victoria de Dios. Fue en la cruz donde Dios venció a Satanás. Fue en la cruz, el corazón de la teología es la cruz. Porque en la cruz vemos al inocente morir por los culpables. En la cruz la ley es cumplida a cabalidad. La copa de la obediencia rebosa y la ley dice, basta, basta, es suficiente, la obediencia es perfecta. Pero Él muere por amor. Y en la cruz el ser humano ve que no puede obedecer por sí mismo. Entonces Cristo, a través de su Espíritu, obra en el hombre tanto el querer como el hacer en su buena voluntad. El hombre nacido de nuevo participa de la naturaleza divina al entregar su corazón a Cristo, al permitir que el Espíritu Santo viva en él. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora hay una libertad para el creyente, una libertad para amar, una libertad para obedecer, y no lo que yo hago, sino que la justificación por la fe es la gracia de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. Dios produce la fe, Dios produce la fidelidad, Dios produce la obediencia. Todo es un fruto de la gracia de Dios en el corazón del creyente. Y mientras esté caminando en la fe, en la obediencia, en el amor, en la batalla, en la búsqueda continua de la voluntad de Dios, el Espíritu produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y el Espíritu lo guía en el camino de la obediencia, en el camino de la obediencia por amor. No en la obediencia legalista, en el mero punto de la ley. Porque Pablo dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. La justificación tiene que producir paz. Pero ¿cuántos creyentes, decenas, viven sin paz? Tal vez esta ha sido mi historia, como fue la historia de Lutero y de millones en el mundo, que por muchos años creyeron que la vida cristiana no podía tener paz, que la vida cristiana era la ausencia de la paz. Pero Pablo dice que la justificación significa que Cristo nos salvó del dominio del pecado, nos salvó de la condenación del pecado, de la muerte, nos está salvando y nos sigue salvando. Amado amigo, amado hermano, amada familia, nuestro legado, un destino, un llamado de Dios. Cristo nos salva. Ahora, ¿qué con la doctrina? La doctrina es un medio para conocer a Dios, para ampliar el conocimiento de Dios. No existe tal cosa como que creo en Cristo, pero no creo en sus doctrinas. No, si creemos en Cristo, debemos conocerlo a profundidad a través de las doctrinas. El santuario, la segunda venida de Cristo, el estado de los muertos, la creación, la salvación. Todos estos temas, en el marco de la verdad presente y de la gran controversia, la tierra nueva es un medio para conocer a Dios y para que uno pueda tener una mejor relación salvífica con Él. En la cruz, la justicia fue satisfecha. No es la muerte que murió, fue el que murió. Fue el que murió, el que trajo redención y vida eterna a la raza humana. Para muchos el tema de la cristología, el tema de la cruz, es un tema repetido. Quieren pasar la página porque la cruz está perdiendo su significado, su connotación. Pero nos hemos alejado 2000 años de lo que significa morir crucificado. Y para el mundo moderno, morir crucificado quizás esté perdiendo el valor de la sangre.
Pero no podemos despojar a la cruz de la sangre, del sacrificio, de la pasión, del amor y de la ira de Dios. Que la ira de Dios es el justo castigo por el pecado. La ira de Dios se revela cuando Dios castiga al pecador. Pero Cristo se pone entre Dios y la creación. Y entonces Cristo recibe la ira de Dios. La justicia de Dios se descarga sobre él. Moribundo dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa será la agonía de aquellos que rechacen a Cristo, su gracia, su amor, y entonces se ven separados para siempre de la salvación que Dios ofrece a la raza humana. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hay un solo nombre, se llama Jesucristo. En el libro de Revelación, el Evangelio de Pasmos nos dice que frente a la iglesia de la Odisea, frente a la iglesia que tiene un alto conocimiento, frente a la iglesia que se dice rica, Él está a las puertas de la Odisea. Él está a las puertas de los laodicenses. Él está a tu puerta, a mi puerta. Y nos está diciendo: he aquí yo estoy a la puerta. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cristo está a tu puerta, amado hermano. Cristo está a tu puerta, amada familia. Cristo está a tu puerta, querido joven. Cristo está a la puerta. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes la voz de Dios, si yo escucho la voz de Dios y abro la puerta de mi corazón, Él entrará. Yo creo que hoy necesitamos en el siglo XXI una plena revelación de Jesucristo. Juan lo dijo en el capítulo 17 de su Evangelio: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna es conocer a Dios. La vida eterna es caminar con Dios, es dejar que Cristo y su gracia nos transforme, porque solo Cristo cambia el corazón del hombre, solo Cristo puede transformar la naturaleza. Solo el poder de la cruz doblega al pecador. La cruz finalmente no es un accidente en la historia cósmica. Dios expone a su Hijo en una cruenta cruz, pero no era su cruz. Aunque Cristo fue juzgado y condenado, no era su cruz. Él murió como sustituto. Pablo dijo que ahora me glorío en la cruz de Cristo. Pablo dijo que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Pablo dijo: no que lo haya alcanzado, sino que todo se lo debo a la poderosa gracia de Dios. Cuando todo haya terminado, cuando el pecado sea exterminado del universo, todas las cosas animadas e inanimadas van a declarar a una voz que Dios es amor. El fundamento de Dios, la justicia, el amor, la lealtad, el fundamento de Dios permanecerá firme. La cristología es el tema de estudio por la eternidad. A un lado habrán quedado las profecías, a un lado habrá quedado la esperanza. Pero Juan en su Evangelio inicia diciendo que es la revelación de Jesucristo. Y quiero leerte las palabras de Juan en su último libro de las revelaciones. Juan dice que este Evangelio revelador y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Amado, al que nos ama, al que nos ama, al que nos ama, al que te ama y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre.
A Él sea la gloria y el reino por siempre. Amén. Solo a Dios sea la gloria. Yo confieso que soy un gran pecador, pero Cristo Jesús es mi gran Salvador. Yo reconozco que no puedo alcanzar la salvación, pero solo Cristo y su justicia, Cristo y su sacrificio habrán logrado para mí un lugar en la tierra prometida. Solo Cristo y su justicia abrirán las puertas de la eternidad para los redimidos, porque a Él, solo a Él, sea la gloria. Quiero invitarte a que abramos nuestro corazón al príncipe de los pastores, al Señor, al Salvador, al caballero de la cruz, y le digamos: entra en este corazón, oh Cristo. Oremos. Señor, la revelación más grande que hay en la Biblia es la del Cordero inmolado que quita los pecados del mundo. En esta hora reconocemos que nuestra gran necesidad es de Cristo. Meditar en su vida, meditar en su sacrificio, verlo subir la cuesta del Calvario, ver sus manos extendidas, ponerlas en la cruz voluntariamente y consumar un plan redentor. A Él sea la gloria por siempre. Oh Cristo, entra en este corazón, tal como soy de pecador, te lo pido, sin otra fianza que tu amor. Entra en este corazón, transforma mi vida, cambia mi manera de pensar y hazme una nueva creación. En el nombre de Jesús. Amén.